La rabia se conoce también como hidrofobia, un poco por un tropo del lenguaje que la parte es equivalente al todo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen ya la fase encefálica, o sea, cuando ya la rabia llegó a la cabeza, tienen inclusive temor de tan solo ver el agua y pretender que la van a tomar, porque se desencadenan espasmos muy intensos. Hay videos en internet que los pueden ver, que tan solo de ver el agua o de intentar acercarla, vienen espasmos intensos en la garganta que son muy dolorosos, y entonces la gente tiene inclusive miedo de ver el agua. Por eso se le conoce como hidrofobia o fobia al agua. Para entenderla, puesto que no ha desaparecido, hay que saber, podemos empezar un poco por el final. Hay dos tipos de rabia desde el punto de vista epidemiológico. Es el mismo virus, es un virus de ARN que tiene forma de bala. Tiene su cápsula y tiene su RNA helicoidal. Pero, decía, no ha desaparecido, a pesar de que es una enfermedad que se conoce por siglos y que en algunos países se ha controlado ese tipo de rabia, la que siempre existía. Está todavía en más de 150 países la rabia en el mundo, y es lo que se considera una zoonosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que de los animales pasa al ser humano y a veces se regresa, pero está, digamos, goteando hacia el ser humano. Y tradicionalmente se ha dividido en dos tipos. En el mundo, más del 95% de los casos es la rabia canina o rabia casera, rabia del perro. Como el perro se ha desarrollado junto con la humanidad, los casos tradicionalmente al ser humano vienen de agresiones de perros, que a veces inclusive pueden ser los perros de casa, porque cuando enferman de rabia viene una inflamación del cerebro y pueden volverse agresivos, inclusive para la gente que ya conocen. ¿Cómo contagian o cómo contagiaban los perros la rabia? Pues entre sí mismos, en peleas callejeras, en contactos con otros perros, y por eso la vacunación de la rabia ha sido en los perros el mecanismo de control. En algunos países, por ejemplo en México, ya pues, tenemos ahora más de 20 años sin un caso de rabia canina, porque se hizo una campaña muy buena de vacunación. De hecho, México fue el primer país que recibió un certificado de la Organización Mundial de la Salud de eliminación de la rabia canina. Entonces en México ya prácticamente no teníamos rabia canina. Pero la rabia de casa, digamos, la rabia que adquieren las personas en casa, generalmente venían del perro, lo que es verdad todavía en muchos países. Pero podían venir de repente del gato casero. El gato, sobre todo si es de esos animales que salen y se pierden por días y pelean entre ellos, pueden adquirir la rabia y eventualmente pudieran infectar en casa. Es muy poco común. Eso ya es extraordinariamente raro, pero era uno de los mecanismos comunes. En todas las Américas, de México, Estados Unidos, Canadá y toda América Latina, la rabia canina ya es mucho menos común. Y muchos países han logrado ya la eliminación de la rabia canina, insisto en eso. También a veces, como la rabia salvaje, que esa es la otra que me voy a referir, viene de los murciélagos hacia otros mamíferos, pueden infectar, por ejemplo, al ganado, y en interacciones con el ganado se pudiera infectar a una persona. Es necesario aclarar que la rabia no se contagia de piel a piel. Generalmente el animal que ya está enfermo, el animal rabioso que ya puede transmitir, lo transmite a través de la saliva, pero no lo puede transmitir en piel intacta. Necesita ya sea un rasguño profundo o una mordedura, como en el caso de los perros. Y por eso la rabia del ganado es poco común. No es raro que el ganado pueda tener rabia que adquirió, digamos, de los murciélagos, y sin embargo es poco común que lo transmitan al ser humano, porque, insisto, en el contacto de piel a piel eso no ocurre. Entonces, esta rabia canina o casera ya se ha controlado en buena parte del mundo, y sin embargo todavía existe la rabia. ¿Cómo se puede adquirir, por ejemplo, todavía la rabia en América? Es importante saberlo porque una vez que ocurre la rabia, la mortalidad es prácticamente del 100%. Muy pocos casos informados hay de gente que haya sobrevivido a la rabia. Por eso todavía hay que tener los mecanismos de prevención. En América generalmente se contagia ya sea a través de murciélagos, que puedan entrar murciélagos hematófagos o que chupan sangre, y pueden entrar a las habitaciones en regiones generalmente suburbanas,
entra el murciélago, pica, la gente dormida no se da cuenta, es una picadura muy fina que es difícil de ver, y el murciélago muy comúnmente tiene el virus de la rabia. El murciélago también suele picar, o suele morder, perdón, al ganado, a los mamíferos salvajes, y entre los mamíferos salvajes como coyotes, zorrillos, pumas, puede el ser humano de repente entrar en contacto con esta rabia salvaje, que esa todavía existe en prácticamente todo el mundo. Entonces, si bien la rabia casera o rabia canina ya está controlada, esta rabia salvaje no se ha controlado. Sería muy difícil, por ejemplo, lograr el control de los murciélagos en todo el mundo. Y mientras haya murciélagos, pueden ser ellos el reservorio del virus y pueden estar, digamos, pasándolo a los animales salvajes, al ganado, y eventualmente el ser humano puede adquirir algunos casos de esa manera. De hecho, aquí en México, si mal no recuerdo, a principios de 2023 o finales del 22, hubo el caso de algunos niños mordidos por murciélagos que desarrollaron rabia, si mal no recuerdo, en el estado de Oaxaca, en el sureste. Pero eso, ¿qué hacer entonces cuando tenemos una herida por un animal salvaje? Si hay una herida, digamos, en una interacción con un animal salvaje, ya decía zorro, zorrillo, pumas, menos los roedores como conejos, ardillas, en ellos es muy poco común. Pero en los demás, hay una herida, hay que lavarla, porque hay que suponer que esa herida puede tener el virus de la rabia. Entonces hay que lavar profundamente con agua, jabón, si tiene alguna solución yodada, lavar para quitar la carga del virus y solicitar lo que se llama la profilaxis post-exposición, o sea, la vacuna. Podríamos entonces volver a ese esquema y podríamos decir que prevenir la rabia en el mundo ha sido tradicionalmente eliminar la rabia canina, que ya lograron muchos países, como el caso de México. Una cosa que es importante saber es que una vez que uno recibe la lesión del animal que puede transmitir la rabia, la incubación puede ser muy larga. Y generalmente, mientras más cercana esté a la cara, es más peligroso. Por ejemplo, una mordedura de una pierna tiene que subir el virus a través de los nervios y llegar a la cabeza. Generalmente le toma por lo menos 2 o 3 meses, hasta que llega e infecta. Una vez que llega a la cabeza ya no hay remedio. La mortalidad será prácticamente del 100%. Y de ahí, de la cabeza, puede bajar a las glándulas salivales. Por eso, por ejemplo, en la mordedura de un perro o un gato, lo que se acostumbraba era de tener en observación al animal, y si el animal sobrevivía 10 días, pues quiere decir que no tenía rabia. Porque una vez que aparecía la rabia, la mortalidad era prácticamente del 100% en los perros, en los gatos. Actualmente, si se desconoce el rumbo, el destino de un animal salvaje que te mordió, bueno, pues en ese caso se hace el lavado y se avisa a las autoridades de salud quienes tienen la vacuna, y se aplica lo que se llama la profilaxis post-exposición, que generalmente son 4 dosis de la vacuna, el día 0, el día 3, el día 7 y el día 14, y en las heridas se suele aplicar también una inyección de anticuerpos o de inmunoglobulinas. También, por ejemplo, en veterinarios todavía se acostumbra a la vacunación de la rabia, sobre todo si manejan animales no caseros. ¿Qué hacer también cuando no existe la vacuna de la rabia en la comunidad? Porque eso no es raro. Si se vacuna a tiempo, se forman los anticuerpos y se forma la inmunidad antes de que el virus llegue a la cabeza. Y le decía, al virus le toma unos 2 o 3 meses a llegar. Entonces, si hay una mordedura y no existe la vacuna, no hay gran urgencia, siempre y cuando se proceda a buscarla, porque va a dar tiempo el virus. El virus no sube de inmediato, el virus va a tardar en llegar a la cabeza. Y mientras no llegue, hay tiempo que la vacuna trabaje más bien como una vacuna, como una terapia. Por eso dice aquí que la vacuna es terapia. Eso lo descubrió Pasteur. La vacuna generalmente se usa para prevenir, recuerden eso, pero aquí ya está el virus y sin embargo la vacuna evita que te enfermes. Es más bien una inmunoterapia y da tiempo generalmente. Entonces, siempre que hay una herida por un animal desconocido, un animal salvaje, hay que avisar a la autoridad de salud, y la autoridad de salud se encarga de conseguir lo necesario para prevenirla, porque insisto,
Una vez que ocurren, la mortalidad será prácticamente del 100%. Por eso hay que atender ese tipo de lesiones.